El lobo en Asturias goza ya de mayor protección que los ganaderos que le dan de comer, con sus terneros, con sus potros, con sus cabras y con sus ovejas, incluso algunos con sus perros. Tras la aprobación de la Orden TED 980-2021 de 20 de septiembre, una orden aprobada bajo sospechas de graves irregularidades con el apoyo de toda la izquierda, de PSOE, de Podemos y de Izquierda Unida, que comparten Consejo de Ministros con la impulsora de esta orden, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quizás junto con Alberto Garzón, los más dañinos para Asturias. Y es el lobo el que acabará con el extensivo en Asturias, no las granjas de intensivo, ya que parte de ese extensivo ya se está convirtiendo en un intensivo por la protección del lobo, que no está en peligro de extinción. Tenemos una de las poblaciones en el norte de España más grandes de toda Europa. El intrépido consejero de Medio Rural, el señor Calvo, en un ejercicio de gallardía sin parangón, de audacia inigualable, de coraje y determinación excepcionales, ha presentado un recurso judicial. Desde la butaca de su despacho llamó telefónicamente a los abogados para que presentaran un recurso contencioso administrativo. Y no descartamos la vía judicial como una medida más, pero creemos que es insuficiente. Hoy se puede aplicar el plan de gestión del lobo en Asturias y solo el temor exacerbado de un consejero a ver peligrar su carrera política es la que no le lleva a aplicar este plan de gestión del lobo. El consejero de Medio Rural, el Gobierno del Principado de Asturias, podría tomar la decisión de que el plan del lobo se siga aplicando en Asturias. Si no lo hace, es por cobardía. Yo no tendría ninguna duda de seguir aplicando ese plan de gestión del lobo, porque la ley me habilita. Por eso les pido el voto a favor. Hoy estamos apostando aquí por la ganadería en Asturias. Votos emitidos: presenciales 42, telemáticos 3, total 45. Sí, presenciales 19, telemáticos no hay, en total 19. Votos no, presenciales 23, telemáticos 3, total 26, y no hay abstenciones presenciales ni telemáticas. Por el resultado indicado queda rechazado.